Ricardo Ibáñez lo vamos a incorporar a la conversación, Gino, ¿te parece? Porque él conoce diariamente lo que está pasando. Sí, sin duda. Sí. Y por eso ahí, Ricardo, tú conoces y palpas diariamente a la clase media. Y ahí nosotros te queremos preguntar sobre la opinión que dan los expertos. De estas 3 millones de personas se podrían quedar con 0 pesos en términos de pensiones si retiran estos fondos de la AFP. ¿Es así? ¿Es lo que podría pasar? A ver, hola, ¿qué tal? Primero que todo, muy buenos días. Saludos a todos. Es indudable que hoy día necesitamos medidas extraordinarias para problemas extraordinarios. Hoy día estamos en medio de una tremenda crisis. Yo creo que no es suficiente la medida por parte del gobierno en términos de esta ayuda a la clase media, porque va a ser insuficiente eso, aunque retires el 10%. He escuchado mucho hablar de que de una u otra manera se señala de que gran cantidad de personas va a poder sacar 500.000 pesos, 600.000 pesos de su 10% de la AFP, que eso no es suficiente. Pero déjenme decirles que aquí los grandes afectados, yo no sé si los diputados compartirán conmigo, pero el gran damnificado de esta crisis económica que estamos viviendo es la clase media. Y esa clase media, que hoy día está con un crédito hipotecario a puertas de caer en incobrabilidad, Sí. que está con un crédito automotriz a puertas de caer en incobrabilidad, que el 75% de su sueldo se le va a pagar deudas, a esa clase media, esta ayuda de 2.600.000 pesos a través de un crédito hablando del gobierno, más el 10%, podría ser una real salvación a la liquidez. Recordemos que las empresas, si esto lo llamamos a las empresas no quiebran por sus balances, quiebran por flujo. Porque Hoy no le día entra lo que la plata. clase media le está fallando es derechamente el flujo. Claro, ahora porque no le entra plata, pero lo que le preguntaba a Gino, ¿serían 3 millones los que quedarían en cero, Ricardo? No comparto esa cifra al 100%. Hoy día en la mañana me tocó estar en un live con una comunidad que habla mucho del tema de las pensiones. Ya. Creo que ese número es bastante menor. En torno al 1,5 millones de personas. Pero yo creo que hoy día la problemática que estamos viviendo, Ignacio, de una u otra manera, es la eventual quiebra a la cual se está empujando a la clase media chilena. Generalmente la quiebra se involucra a personas de mayor patrimonio, a empresas, y hoy día vemos que la clase media es la que está viendo absolutamente desbordada su endeudamiento. El Banco Central hace poquito nos dijo, el 75% del stock del FAE chileno es un stock de deuda del 75%. Y eso es lo gravitante. Yo comparto con ustedes y comparto el sentir general de que a lo mejor esto puede ser pan para hoy o hambre para mañana. Ricardo. Pero déjame decirte, Carla, y con esto termino, de que el día de ayer, por ejemplo, me tocó atender a un estudiante que pidió hablar conmigo, notificada por un banco de la plaza de un crédito CAE. O sea, mientras nosotros discutimos, en el fondo, si es un 10%, si es que es el bono del gobierno, Mira. los bancos siguen demandando, siguen embargando a gente que está hasta el cuello con las deudas. Es que eso mismo te quería preguntar, porque ese pulso cotidiano de las personas es súper relevante, ¿ah? A veces nos quedamos como en el concepto de si las AFP son buenas, son malas, si nos gusta o no nos gusta el sistema. Pero también yo creo que la urgencia y la desesperación en muchos casos que tiene la gente está dada por eso, por lo que me imagino te están consultando. Debe estar llegando gente todos los días que te dicen no me alcanza, me están llamando, me están pasando a cobranza y me hostigan durante todo el día. Entonces, ¿tú ves que ahí radica la desesperación y el que la gente diga, aunque afecte mi pensión, no importa, quiero estos recursos porque necesito aliviarme? Por cierto, recordemos que en este tipo de situaciones, Carla, se activan los mecanismos de supervivencia del ser humano. El ser humano, por esencia, está hecho para el equilibrio. Hoy día estamos en una situación de desequilibrio. Por lo tanto, y aprovechando que tenemos parlamentarios acá, que me parece tremendamente potente que podamos dialogar con ellos, yo creo que hoy día, y les aprovecho de pasar el dato, son los parlamentarios, yo creo que hay 3 medidas que la clase media está pidiendo. Uno, congelamiento de intereses durante este periodo de pandemia. Segundo, paralización de los procesos de cobranza judicial durante este periodo de pandemia. Y tercero, suspensión de remates judiciales. Cosa que la clase media chilena no vea que a propósito de esta pandemia están a puertas de perder su casa, su auto y pagando más interés. Sí, ahora, diputado Díaz, hemos hablado del 10% y las pensiones, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a ver lo que estaba diciendo Ricardo Ibáñez, ¿usted es partidario de que se suspendan todos esos procedimientos judiciales hoy día? Así es, de hecho ayer ingresamos también como firma transversal un proyecto para suspender los desalojos, con varias reglas para que nadie abuse, ¿no? Que también es lo que está pasando, gente que no puede pagar el arriendo y llega la orden de desalojo
Y ahí presentamos, lo firmó de la diputada Marcela Sabat Paulina Núñez, el diputado Gabriel Boric y varios más. Lo ingresamos el día de ayer, que es una realidad que a mí me ha llegado como mucha angustia, mucha gente del distrito que representamos. Pero de ahora en Viña, pandemia, Valparaíso. no alguien que viene tratando de desalojar a alguien hace 2 años. Son medidas de pandemia. Hay que Para que no haya acreditar abuso que se también. ha caído en falta de ingreso. Claro. Si, por ejemplo, se trata de la vivienda de una persona que vive de eso y un adulto mayor, hay otra la fórmula que se propone, en fin, pero los desalojos, las cobranzas judiciales son parte del problema. Ahí yo quiero valorar el cambio que hizo el gobierno ayer, debo decirlo, a pesar de ser diputado de oposición, por ejemplo, de haber extendido para acceder a la postergación de los créditos hipotecarios, no estar en mora de 29 a 89 días es mucho más realista. Eso es un avance, claro. Que decir, Subir el mire, subsidio de porque es arriendo. un avance. También está bastante mejor, sigue siendo poco. Fíjense que yo ponía el dato ayer en mi intervención. En Chile, según el censo, hay 6,5 millones de viviendas. Se aumentó de 50.000 a 100.000 subsidios. Sí. Se aumentó el monto también, de 150 a 250 y para arriendos de hasta 600.000. Pero ustedes comprenderán que si el grueso de Chile es la clase media, esas 6,5 millones de viviendas en su mayoría corresponden a clase media. Y yo comparto lo que ha dicho Roberto. Aquí la factura de esta crisis la están pagando las pymes, los trabajadores y trabajadoras y la clase media. Por eso es que es tan importante que haya liquidez. Y lo que dice Roberto es cierto, la gente, algunas personas van a combinar el 10% de la AFP, el crédito y las demás, el crédito y las demás medidas, porque eso es lo que le va a permitir poder jugar, a organizar su realidad financiera de una manera más razonable. Vamos con el diputado Celi. ¿Qué le parece a usted las medidas que ha planteado Ricardo? Por ejemplo, el congelar los intereses, el tema del desalojo, suspender los remates. Y le quiero agregar el tema de refalón. Le quiero agregar el suspender el DICOM. ¿Usted estaría de acuerdo? Absolutamente, pero siempre preocupándonos que no haya abuso. Es decir, que se le aplique a aquella gente que de verdad está premiada y que se pueda acreditar, porque lo que ocurre en estos casos es que hay mucha gente que se aprovecha cuando uno aprueba un proyecto de ley de esta índole, pero totalmente de acuerdo, y es más, los proyectos de ley que estamos viendo van por esa vía, así que es muy probable que lo que dice Ricardo, que lo saludo a la distancia. Oiga, diputado, perdón que lo interrumpa, pero muchos ciudadanos lo deben escuchar y deben decir, no, perfecto, qué bueno que estén todos de acuerdo, lo dice el diputado Díaz, lo dice usted también, pero van bien lento, perdón que se los diga de esta forma, con mucho respeto, pero esta pandemia empezó hace rato ya, la gente viene pidiendo que no los llamen para hacer estas cobranzas de manera hostigosa, incluso antes de la pandemia, entonces, ¿por qué se han demorado tanto? También los tiempos parlamentarios siento que no están acorde con la crisis que estamos viviendo. Para el diputado Celi, después si quiere contestar Marcelo Díaz, porque igual lo estoy emplazando, así que... Mira, donde se demora no es en la Cámara de Diputados. Donde se demora es en el Senado. Ustedes ahí ven una traba, los dos. Uy, va a llamar a un senador ahora para echarle la culpa a ustedes de vuelta. Firmado. Es estadística. Si ustedes comparan la rapidez de la Cámara de Diputados en aprobar proyectos de ley versus el Senado, es tremenda. La Cámara de Diputados de verdad que trabaja bastante bien y bien rápido, pero en el Senado hay una demora excesiva. Y es ahí donde se trama. Pero diputado Díaz, o sea, a este ritmo y echándole la culpa al Senado, a quien sea, digamos, la culpa entre ustedes, ¿cuándo podrían estar estas medidas? O sea, ¿va a terminar la pandemia? ¿Vamos a estar desconfinados y recién vamos a estar hablando de esto? La gente, yo creo que lo necesita ahora. Así es, bueno, por eso decía yo, nosotros si quisiéramos, el Congreso puede despachar esta reforma constitucional de aquí al domingo. Sí. Depende. Nosotros planteamos, por ejemplo, la suspensión de la semana distrital, lo venimos planteando hace más de un mes y no había acuerdo. Y en esto sí tiene harto que ver el gobierno, porque cualquiera que sea, porque el gobierno en Chile, de acuerdo a esta constitución que nos rige, tiene la iniciativa legal en casi todos los temas. Entonces nosotros podemos presentar proyectos, llevan, por ejemplo, la ley de suspensión del cobro de servicios básicos. Hace casi 30 días que fue despachada por el Congreso y el gobierno esperó hasta el último día el plazo para vetarla. Eso significa que se extiende el debate legislativo. Esos son retrasos que ya no dependen del Congreso. Hoy día hay una editorial de un diario que nos acusa precisamente de haber legislado de forma express respecto del retiro de las constituciones. Yo asumo eso. Legislamos de forma express porque, como decía Ricardo, es tan extraordinaria y dramática la situación que hay que tener sentido de urgencia. Y tenemos cuello de botella en el Senado, es real. Tenemos un problema de iniciativa, es decir, muchos proyectos para hacer estas cosas no pueden nacer en el Parlamento, sino que tienen que nacer en el Ejecutivo, y de ahí el debate sobre la admisibilidad, la inconstitucionalidad.
Y luego que a veces no tenemos acuerdo en ¿Diputado? los temas de fondo. Sí, que ese sentido de urgencia también todos tratamos de buscar por todos lados, tratar de sobrellevar esta crisis. agarráis lo que sea. Y en ese sentido, claro, Ricardo Ibáñez, yo te quiero preguntar a ti para ver el papel que han desempeñado los bancos, porque cuando uno tiene deudas y pide la ayuda para poder reprogramar, lo que hacen justamente es eso, ok, 2 meses de gracia, te reprograman, te suben un poco ahí la cuota mensual o te extienden las cuotas, pero finalmente sigues pagando lo mismo o más porque le suman más los intereses. ¿Cómo se ha desempeñado la banca hoy? ¿Han estado a la altura de la pandemia? Desde mi punto de vista, no. Hoy día hemos visto que las pequeñas y medianas empresas tenemos más de 35.000 empresas que sus líneas de crédito COVID han sido financiadas. Y por eso que yo creo que hoy día el Parlamento y el gobierno tienen una tremenda tarea con las pymes y con la clase media. Yo escucho atentamente al diputado Díaz hablar del proyecto de ley del cobro de servicios básicos. Sí, yo lo aplaudo y creo que es algo tremendamente positivo. Pero la clase media, Gino, la clase media, Carla, Nacho, Andrés y diputado Díaz, no está, su problema no es pagar la luz y el agua. Su problema son la gran cantidad de créditos que tienen. Hoy día tenemos un tremendo desafío en que las pymes no desaparezcan y en ese contexto ambos parlamentarios, Andrés Celi, aprovecho de saludarlo, tuvimos la oportunidad de compartir aulas universitarias en su tiempo, Andrés, Mira. qué gusto tomarlo en estas circunstancias, y en el fondo de una otra manera emplazarlo a que hoy día nos preocupemos de desarrollar proyectos de ley que permitan, diputados, que la clase media y las pymes no se vean empujadas a quebrar. Porque en el fondo, de una u otra manera, hoy tenemos leyes, ustedes las conocen mejor que yo. La ley de insolvencia y reemprendimiento, que si no es modificada, no va a poder ser ocupada por muchas personas en Chile que han emitido boletas de honorario y que tienen tratamiento de empresa, y por muchas pymes que en el fondo el procedimiento de la reorganización les es absolutamente lejano. En consecuencia, historias como las que muestran de la señora clase media que se ha sacado la mugre por tener su casa con subsidio, con crédito hipotecario, con su autito que está pagando, va en la cuota 35 de 48. No forcemos a esa persona que su sueño de la casa propia, que el auto que con esfuerzo ha comprado para poder trasladar a sus niños al colegio, hoy día tenga que entregarlo por una pandemia que nadie quiso ver. Se No vaya sé por si la te lo otra. hemos preguntado directamente, pero ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú encuentras que es bueno el retiro del 10% de la AFP para la clase media? ¿Me lo preguntas a mí, Nacho? A ti, Ricardo. Sí, por supuesto. De hecho, estoy patrocinando un recurso que ha sido declarado admisible por la Corte Talca. Mira. Un ciudadano clase media, sin trabajo desde octubre y con 60 millones de pesos en sus fondos de pensiones. Que si pudiera retirar esos 6 millones de pesos, tiene liquidez para al menos poder estar los próximos 6 meses, 8 meses. Porque, Nacho, el desempleo va al alza. Si tú hoy día, Nacho, quedas sin trabajo, no te hagas ninguna esperanza que antes de diciembre, marzo, vas a estar empleado nuevamente. No. En consecuencia, yo no estoy aquí hablando del derecho de propiedad, que es lo que los grandes detractores de la AFP han venido reclamando, que el derecho de propiedad, que el dinero es mío. No, nosotros nuestros recursos, aquí estamos apelando, Nacho, estoy apelando Pero al así estado de de necesidad desesperanzador, y al derecho a la vida. Ricardo, así desesperanzador. ¿Cómo? Alguien que pierde la pega hoy no va a encontrar pega hasta diciembre. Está difícil, bueno, depende de la persona, pero está O sea, difícil. Nacho, está muy complejo. Vamos con índices solamente al alza. Vamos con mayores chilenos en DICOM, vamos con mayor cantidad de chilenos desempleados, tenemos 600.000 chilenos con trabajo suspendido y que los empresarios están diciendo al menos la mitad de ellos es altamente probable que no los Que vuelva no a siga. contratar. Bueno, En Ricardo, consecuencia, seamos es que honestos. lo que tú estás describiendo es una realidad que conocíamos recién con Katia, Sí. que ella decía que cuando fue despedida ya estaba endeudada porque la clase media llega a ser clase media por la capacidad de pedir crédito y a seguir mejorando su calidad de tiene vida. leche Entonces hermana. su seguro de cesantía, ¿en qué lo utilizó? En pagar. Esas deudas. Ya se la acabó ya. Entonces, y que se la acabó. Entonces, crédito sobre créditos. Entonces, cuando te ofrecen otro crédito, es de ahí donde se genera Sí, un yo quiero ir a colapso. eso del otro crédito que tiene que ver también con lo que está ofreciendo el gobierno, que a lo mejor no se ha entendido tanto, que Claro. es con cero interés. Ayer además se hace un avance porque se propone que el 25% sea un subsidio, o sea, si tú pides el tope, que es 2.600.000, vas a tener que pagar 1.950.000, entiendo que es el número exacto. Porque quería hablarlo con el diputado Díaz. Usted recién le reconocía también mérito a ese plan, y a lo mejor ahora va a haber gente que va a tratar de hacer las dos cosas, retirar los fondos si es que existe la posibilidad y también acogerse a esto. Pero le quiero preguntar si es una piedra de tope o no el registro social de hogares, que yo creo que hay tanta gente de clase media que nos puede estar viendo y dice, voy a acceder, y cuando va lleno de ganas y de ilusión le dicen, Cuac. es que usted no está en el registro social de hogares o no está como parte de los más vulnerables. ¿Qué es el registro social de hogares? ¿Cómo la gente de clase media accede? ¿No debería ser automático? Es lo que nosotros hemos dicho y que debiese ser para el 100%, pero el gobierno ha insistido en que por lo menos haya ese esfuerzo de inscripción. Afortunadamente han planteado, y yo creo que eso es un avance,
que los municipios puedan colaborar y los gobiernos regionales en la inscripción de las personas, porque Sí. lo que decía Katia, en la cantidad de documentos que te piden, a veces se convierten en una suerte de la prueba de Chaolín, para poder lograr la inscripción. Pero lo bueno es que se eliminaría el indicador económico que está en el IFE 1 y en el IFE 2. Le dijimos al gobierno la primera vez que discutimos el IFE que eso era un error, porque esta crisis había impactado tan dramáticamente a gente que nunca había golpeado la puerta del Estado, Sí. que para esa gente iba a ser una barrera más que un obstáculo más que un facilitador. Bueno, ahí hay ciertos cambios. Yo insisto, yo creo que es la combinación de estos mecanismos lo que permitiría que una familia de clase media, como bien decía Ricardo, pueda tener el flujo necesario. Pero hay un punto donde yo sigo no entendiendo la lógica del gobierno. El gobierno va y dice, vamos a abrir el plazo de postulación para el CAE. O sea, más deuda para la clase media. Sí. Pero no abre el plazo para postulación a becas y a gratuidad. ¿Por qué? ¿Por qué la opción que le ofrece a las familias con hijos en estudios superiores es solo deuda y no le no es ofrece, beca? si hoy día califica, que postule a gratuidad ¿Y no la abre? o que postule a beca? No, solo plantea que puedan volver a postular al CAE. Y el CAE es una de las mochilas más pesadas que vive la clase media. Sí, Entonces, pero- yo siento que ahí hay un vacío. A mí me alegra mucho y yo reconozco ahí el esfuerzo, se lo dije ayer al diputado Coloma, a la diputada María José Hoffman, porque desde el comienzo ellos y nosotros estuvimos de acuerdo en que esto tenía que ir acompañado de un ingreso familiar de emergencia para la clase media. No es único. Y el gobierno ayer lo anunció. Pero es la combinación de ese conjunto de medidas la que va a permitir llevar alivio a la clase media, más el 10% del retiro de la AFP, porque el IFE de clase media, no nos equivoquemos, son 100.000 pesos por persona, por familia, y yo siempre he dicho, nosotros siempre hemos dicho que es insuficiente, es un monto muy bajo. Porque vuelvo a poner un ejemplo que Ricardo y André, cada uno de ustedes lo deben conocer muy bien. ¿Cuántas familias de clase media pagan colegio? Y a esas familias, nosotros le podemos poner una ley para decirle, miren, no tiene que pagar la matrícula, No, la le doy la colegiatura. vuelta. Sí. Ahora, diputado, o la lo cuota voy- del auto, Diputado etcétera. Díaz, lo voy a tener que interrumpir. Hago yo siempre así, porque, y a Ricardo también, y al diputado Celi, porque nos